Muy buen día. Reciban todos un inicio de miércoles. Vamos a juntos a leer el devocional del día de hoy en el libro de Éxodo 4, desde el 24 al 31. Me voy a permitir leerla en la traducción al lenguaje actual. Dice: En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí, Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: «Con la sangre de mi hijo quedas protegido». Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Dios le dijo a Aarón: «Ve al desierto para recibir a Moisés». Aarón fue entonces a la montaña de Dios a encontrarse con Moisés. Lo saludó con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las señales grandes y terribles que Dios le había ordenado hacer en Egipto y todo lo que le había mandado a decir. Después los dos fueron y reunieron a los jefes de Israel, y Aarón les contó lo que Dios le había dicho a Moisés, quien por su parte hizo delante de ellos las señales que Dios le había mandado hacer. Los israelitas le creyeron a Moisés, y cuando oyeron que Dios iba a ayudarlos, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. Nuestro devocional del día de hoy lleva por título La familia y el llamamiento. Justo vemos cómo el versículo 24 inicia con algo inesperado. ¿Cómo Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés? ¿Por qué Dios iba a hacer esto con aquel que iba a ser el libertador de la nación de Israel? Para poder entender esto, es necesario saber que Moisés había pasado por alto lo que era precisamente la señal de la relación que Israel tenía con Jehová, a base del pacto con Abraham. En la víspera de esta liberación, le era necesario a Moisés recordar esta señal que ya Dios había dado a su pueblo. Para ello, vamos a recordar lo que Dios dijo con relación a la circuncisión en Génesis 17, desde el versículo 10 al 14. La circuncisión era una señal de pacto que Dios tenía con su pueblo, y esta se debía efectuar a los 8 días de nacido todo varón. Y el varón que no estuviera circuncidada la carne de su prepucio, esa persona sería cortada de su pueblo y había violado el pacto. No sabemos por qué a ciencia cierta Moisés no había obedecido directamente la palabra que Dios había dado. Entendamos que él estuvo un tiempo viviendo en Madián. Fue ahí donde conoció a Séfora, su mujer. Los madianitas tenían por ley circuncidar a los niños en la pubertad y antes de casarse. Pero la ley que Dios había estipulado era que todo niño debía ser circuncidado al 8º día de nacido. Esto nos da a entender que los mandamientos de Dios están por encima de los mandamientos del hombre,
y que si Moisés iba a ser usado junto con su familia para traer liberación, él tenía que dar muestra de una obediencia total hacia Dios. Por esto, Séfora tuvo que tomar la iniciativa de circuncidar a su hijo para proteger y que la sangre de su hijo sirviera como redención de Moisés y de toda su familia. Esto también nos recuerda que cada sacerdote de familia debe obedecer la voz de Dios. Y esa mujer que Dios ha puesto a su lado como ayuda idónea también tiene que dar muestra de obediencia. Aunque Séfora era madianita, con este acto ella lo que estaba dando era una señal de obediencia a la ley de Dios por encima de la ley del hombre. Es necesario que como familia entendamos que por encima de las leyes que impone un país, que impone una cultura, está la palabra de Dios, la cual debemos de obedecer como familia. Tanto el sacerdote de la casa como toda su familia es importante que obedezcan la voz de Dios. Esto trae consigo bendiciones de parte de Dios para toda la familia. Hoy en día, tal vez lo que Dios desea es que nuestro corazón sea circuncidado. ¿Qué quiere decir esto? Que saquemos de nuestro corazón todo pecado, toda desobediencia y que podamos juntos escuchar y obedecer la voz de Dios. Antes que Moisés fuera a realizar esta gran misión, era necesario que él y toda su familia mostraran señal de obediencia a Dios como ejemplo, para que los demás israelitas también, al ver su ejemplo, ellos también pudiesen ser obedientes a Dios. Es necesario que entendamos que una obediencia a medias es desobediencia. Lo segundo que podemos ver es cómo en el versículo 27 Aarón sale a recibir a Moisés, justo lo que Dios le había hablado a Moisés en el versículo 12. Le cuenta de todas las hazañas y él se une junto con su hermano a cumplir esta gran misión. Van juntos ante los jefes de Israel, hacen las señales y cada uno de ellos creen en Moisés, se inclinan y adoran a Dios. En este tiempo, aunque tal vez sientas que eres débil, que no puedes hacer la obra de Dios, Dios también te rodea de personas que puedan ayudarte, que puedan fortalecerte en oración. Esas personas pueden ser tus familiares, pueden ser tu líder inmediato, que te ayudan para que el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida se dé. Aquí Aarón cumple un papel fundamental al ser hermano de Moisés y apoyarlo a pesar de que él se sentía que no podía cumplir con la misión que Dios le había encomendado. No olvidemos que la ley y la palabra de Dios está por encima de las leyes que los hombres estipulan y que Dios de cada uno de nosotros desea que podamos ser obedientes, obedientes a su palabra, obedientes a su llamado y que como familia, antes de cumplir una misión, de predicar el evangelio a otros, primero como familia debemos presentarnos delante de Dios en obediencia, cumpliendo su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Antes de que Moisés cumpliera esta gran labor, antes de que él fuese usado poderosamente
con la liberación del pueblo, tú hiciste un llamado de atención para que él obedeciera lo que ya habías estipulado anteriormente en tu palabra. Hoy también nos haces un llamado a cada uno de nosotros como familia de obedecerte, de obedecer lo que nos has dicho a través de tu palabra. Hoy te pedimos perdón si por algún motivo hemos sido desobedientes, no hemos escuchado tu voz. Te pedimos, Señor, que seas tú en medio nuestro y que nosotros podamos ser ejemplo a la vida de otros de amor, de obediencia, de fe, para que tú seas glorificado. Espíritu Santo de Dios, necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Levántate y resplandece en su amor, siendo luz del mundo.